Hace 2000 años, en una provincia del Imperio Romano polvorienta y azotada por las rebeliones, nació un hombre cuyo aliento puso en cero el tiempo mundial. Jesús de Nazaret no dejó tras de sí ni una sola línea escrita, ni un solo palacio o ejército, pero su nombre se convirtió en el fundamento sobre el cual fue construida la civilización occidental. Esto no es simplemente un relato sobre religión, es una expedición al corazón del mundo antiguo, al mundo de la piedra ardiente, el susurro de los profetas y la marcha de hierro de las legiones. Seguiremos las huellas del carpintero que aplastó los límites de lo posible y ofreció a la humanidad un nuevo código de existencia. En el silencio de las cuevas vacías y el estruendo de los mercados de Jerusalén, se oculta un misterio que continúa pulsando en el ADN de nuestra cultura. El viaje al origen del mito más influyente y de la realidad más asombrosa comienza aquí. Las Judeas del siglo I antes de nuestra era representaba un paisaje impregnado de expectativa y miedo. Era una tierra donde la geología se encontraba con la teología. Colinas calizas severas, los profundos desfiladeros del Mar Muerto y los valles fértiles de Galilea. Sobre toda esta magnificencia dominaba la figura de Herodes el Grande, el rey constructor y tirano, cuya paranoia era tan grande como sus ambiciones arquitectónicas. Herodes transformó Jerusalén en una metrópolis deslumbrante de piedra blanca y oro. Pero bajo este brillo se ocultaba una sociedad que se encontraba al borde de una explosión social y espiritual. Las legiones romanas, cuyas armaduras brillaban tenuemente bajo los rayos del sol abrasador, eran para los judíos un recordatorio constante de su libertad perdida y de su santuario profanado. En esta atmósfera electrizada, en la pequeña aldea de Belén, situada a solo unas pocas millas al sur de Jerusalén, ocurrió un evento que la historia oficial de aquel tiempo ni siquiera notó. La narración sigue a María y José, una pareja de Nazaret obligada a ponerse en camino debido al edicto del emperador romano Augusto sobre el censo de la población. El censo era un instrumento de control fiscal, un recordatorio de que cada persona en el imperio era solo una cifra en los registros de Roma. Belén estaba desbordada de viajeros. El aire era espeso por el olor del ganado doméstico, el humo de las hogueras y el sudor de las personas extenuadas por el camino. Debido a la falta de lugares en los mesones, el refugio para la futura madre fue una de las numerosas cuevas calizas que los habitantes locales utilizaban desde hacía siglos como corrales para animales. El nacimiento biológico de Jesús, Yeshua en su idioma arameo natal, ocurrió en condiciones de extrema sencillez y severidad física. La narración registra los detalles de este momento: el frío de la piedra, el olor del heno fresco y de la lana de oveja, la tenue luz de la lámpara de aceite. El recién nacido fue colocado en un pesebre, un comedero de piedra para el ganado. En este acto no hubo nada real, excepto el silencio de la noche y un extraño fenómeno astronómico que más tarde llamarían la estrella de Belén. Según las reconstrucciones históricas y astronómicas, esto pudo ser una rara conjunción de Júpiter y Saturno en la constelación de Piscis, señalando a los sabios orientales el nacimiento de un nuevo gobernante en Judea. Para Roma, esto fue solo un destello en el cielo, pero para el mundo esotérico de Oriente, el inicio de una nueva era. El entorno social al que llegó Jesús era profundamente jerárquico y religiosamente tenso. La visita de los magos orientales a Jerusalén provocó agitación en la corte de Herodes. La narración describe el contraste entre el lujo del palacio, donde los suelos estaban cubiertos de mosaicos y las paredes adornadas con frescos, y la pobreza de Belén. La paranoia de Herodes, que temía a cualquier aspirante al trono, llevó al edicto sobre la matanza de los inocentes. Esta tragedia está registrada en la memoria colectiva como el primer acto de violencia dirigido contra el nuevo orden. La familia de José se vio obligada a huir al sur, a Egipto. El camino a través del desierto fue una prueba de resistencia. El calor abrasador de día y el frío glacial de noche, la amenaza constante por parte de los salteadores y la escasez de agua. Egipto, el antiguo refugio para los hijos de Israel perseguidos, se convirtió para el pequeño Jesús en el lugar del primer exilio. La muerte de Herodes el Grande en el año 4 antes de nuestra era trajo un alivio temporal, pero no la libertad. Su reino fue dividido entre sus hijos,
y Judea se sumergió en el caos de pequeñas rencillas internas bajo la supervisión de los procuradores romanos. La familia de José decidió regresar, pero no a la peligrosa Belén, sino al norte, a Galilea. El camino pasaba por el valle del Jordán, donde el aire era pesado y húmedo. La Galilea de aquel tiempo era una tierra de contrastes. Ricas ciudades helenizadas, como Séforis y Tiberíades, colindaban con pobres aldeas de pescadores en las orillas del lago de Genesaret. Nazaret, donde se estableció la familia, era un asentamiento diminuto, perdido entre las colinas, del cual en Jerusalén se hablaba con desprecio. En Nazaret, Jesús comenzó a conocer el mundo a través del trabajo físico y el estudio de los textos antiguos. José, carpintero, o más exactamente un tectón, constructor que trabaja con madera y piedra, enseñaba el oficio al muchacho. La narración registra los detalles táctiles de este aprendizaje: la rugosidad de los tablones de cedro, el peso del martillo, el olor de la viruta fresca y el polvo de la cariza. El trabajo de un tectón en Galilea a menudo significaba la participación en grandes obras en las ciudades vecinas. Probablemente, Jesús vio cómo se erigían teatros y templos según el modelo romano, siendo consciente del abismo entre el lujo pagano del imperio y el estricto monoteísmo de su pueblo. Sus ojos absorbían el paisaje, el florecimiento del almendro en primavera, la cosecha de las olivas y el ciclo infinito de la vida en la tierra. La educación religiosa de Jesús fue la típica de un niño judío de aquel tiempo. En la sinagoga de Nazaret escuchaba la lectura de la Torá y de los profetas. Su mente, ávida de significados, absorbía las historias sobre el Éxodo, sobre el rey David y sobre el Mesías venidero que debía traer la justicia. La narración registra un episodio raro de su adolescencia: la peregrinación a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Un adolescente de 12 años, perdido en el enorme templo, entre bosques de columnas e infinitas multitudes de peregrinos. Allí, en las conversaciones con los escribas eruditos, manifestó por primera vez aquella profundidad de comprensión que más tarde asombraría al mundo. El templo era el corazón de su pueblo, el lugar donde se ofrecían sacrificios y donde, como creían los judíos, habitaba la presencia misma de Dios. Pero Jesús ya entonces veía en estos muros no simplemente un edificio, sino un espacio para el gran diálogo entre el cielo y la tierra. La primera etapa de la vida de Jesús termina en el silencio de Nazaret. Crecía, oculto de los ojos de la gran historia, convirtiéndose en parte de la naturaleza y de la cultura de su tierra. Era fruto de su época, hijo de un carpintero, conocedor de la Escritura y testigo de la opresión romana. Pero dentro de esta existencia sencilla, maduraba una fuerza que no necesitaba espadas para conquistar el mundo. La sombra de Herodes se retiró, pero la mano de hierro de Roma se apretaba cada vez más fuerte. Judea esperaba una señal, y en Nazaret un hombre con las manos curtidas por el trabajo y la mirada clara se preparaba para salir hacia el Jordán, para cambiar para siempre el curso del destino humano. Los años pasados por Jesús en Nazaret, antes del inicio de su ministerio público, a menudo se llaman ocultos en la historia. Pero para un investigador atento, este periodo es la clave para la comprensión de su madurez física e intelectual. La Galilea de aquel tiempo era una tierra donde el silencio de las colinas rurales era interrumpido constantemente por el estruendo de construcciones a gran escala. A solo 6 kilómetros de Nazaret se alzaba Séforis, el ornamento de toda Galilea, una ciudad que Herodes Antipas estaba reconstruyendo en un suntuoso estilo romano. La narración sigue a Jesús, quien en calidad de tectón, constructor de perfil amplio, recorría diariamente el camino hacia estas obras de construcción. La realidad física de su vida estaba lejos de las imágenes pastorales. El trabajo de un tectón en el siglo I exigía una fuerza y resistencia enormes. La narración registra los detalles de este trabajo: la extracción de piedra caliza en las canteras, el tallado de pesadas vigas de cedro sirio y la erección de bóvedas. Sus manos estaban cubiertas de callos y cicatrices de las herramientas, y la piel adquirió un tono de bronce oscuro bajo el despiadado sol galileo. En Séforis, Jesús inevitablemente entraba en contacto con el mundo multifacético del imperio.
Veía los suelos de mosaico de las villas ricas, oía el habla griega de los filósofos y el latín de los legionarios. Observaba la vida de los comerciantes y esclavos. Esta experiencia le daba una comprensión única del funcionamiento de la sociedad. Veía el lujo construido sobre el trabajo extenuante de sus compatriotas y comprendía la profundidad del abismo social que desgarraba a Judea. El paisaje social de Galilea estaba impregnado del espíritu de la rebelión. Aquí nacían los movimientos de los celotes, radicales que instaban al derrocamiento armado del yugo romano. Los impuestos con los que Roma gravaba la tierra y el trabajo eran una carga insoportable. Muchos campesinos perdían sus parcelas, convirtiéndose en jornaleros o yéndose a bandas de salteadores. Jesús crecía en una atmósfera de constante elección entre la violencia y la humildad. Sin embargo, su mente buscaba otro camino. En las horas libres del trabajo, continuaba estudiando la Escritura, hallando en los textos antiguos no llamados a la venganza, sino promesas de renovación espiritual. Observaba la naturaleza, cómo un grano de mostaza se convierte en árbol, cómo los lirios del campo se las arreglan sin preocupaciones y cómo la levadura cambia toda la masa. Estas imágenes sencillas más tarde se convertirían en la base de sus parábolas, pero entonces eran parte de su contemplación diaria. El cambio en su vida llegó cuando desde el sur, desde las tierras yermas del desierto de Judea, llegaron rumores sobre un extraño profeta llamado Johanán, Juan el Bautista. La narración se traslada al valle del río Jordán, al lugar más bajo del planeta, donde el calor alcanza valores extremos y el aire parece denso por las emanaciones de sal y humedad. Juan era una figura radical. Vivía en cuevas, se vestía con tosca lana de camello y se alimentaba de lo que daba el desierto, langostas y miel silvestre. Su llamado al arrepentimiento y la inmersión ritual en el agua eran un desafío a la Jerusalén oficial. Afirmaba que la pertenencia al pueblo elegido por sangre ya no garantizaba la salvación. Se necesitaba un cambio personal del corazón. Jesús dejó Nazaret y partió hacia el sur. El camino a través del valle del Jordán fue una larga peregrinación hacia lo más profundo de sí mismo. Cuando alcanzó las orillas del Jordán, vio multitudes de personas embargadas por la esperanza y el miedo. El río en aquellos lugares no era una corriente majestuosa, era una arteria de vida turbia y marrón en medio de la tierra calcinada. La narración registra el momento de su bautismo como una transición física y espiritual. Cuando Jesús entró en el agua fría del Jordán y se sumergió en ella, para él terminó la vida de carpintero y comenzó la misión del Mesías. Esto no fue un espectáculo externo, fue un acto de solidaridad con la humanidad que busca la purificación. En el silencio del desierto, interrumpido solo por el chapoteo del agua, Jesús comprendió su destino con una claridad extrema. Inmediatamente después del bautismo, el instinto de autoconocimiento lo llevó aún más profundo en el desierto, a Gesimón, la tierra de la desolación. Este espacio entre Jerusalén y el Mar Muerto representa un laberinto de afiladas rocas calizas, cañones profundos y cuevas. La narración lo sigue en este exilio de 40 días. La realidad biológica de este periodo es una historia de agotamiento extremo del organismo. El hambre en el desierto no es simplemente el deseo de comer, es un proceso en el que la mente comienza a trabajar en otras frecuencias. La lucha darwiniana por la supervivencia aquí se transformó en una batalla psicológica. El silencio del desierto era absoluto. Por la noche el frío calaba hasta los huesos, y por el día las piedras ardientes reflejaban el calor, transformando cada inspiración en una tortura. Jesús se encontraba en un estado de profunda meditación, luchando contra las tentaciones internas del poder, el orgullo y el miedo biológico a la muerte. Veía ante sí piedras que recordaban al pan, y sentía la tentación de usar su fuerza para saciar el hambre. Imaginaba para sí la grandeza de los imperios mundiales, y comprendía cuán fácil habría sido apoderarse de ellos por la fuerza. Pero fue precisamente en este vacío, donde no había ni audiencia ni partidarios, donde rechazó definitivamente el camino del rey conquistador terrenal. Eligió el camino del servicio, que no llevaba a un palacio, sino a las capas más marginadas de la sociedad. En este desierto, posiblemente cerca de las cuevas de Qumrán, donde vivían los esenios,
una comunidad de místicos que esperaban el fin del mundo. Jesús forjó su enseñanza única. No se convirtió en un esenio que se aparta del mundo, ni se convirtió en un fariseo encerrado en la ley. Regresó del desierto como un hombre que conoció los límites de la carne humana y la infinitud del espíritu. Sus ojos, acostumbrados a la luz intensa de Gesimón, ahora veían el mundo sin ilusiones. El regreso de Jesús a Galilea después del desierto fue el regreso de un hombre diferente. Ya no volvió a tomar en sus manos las herramientas de carpintero. Su herramienta se convirtió en la palabra. La narración registra sus primeros pasos por las orillas del lago de Genesaret, Cafarnaúm, Magdala, Betsaida. Era una región próspera, llena del olor a pescado seco y los gritos de los pescadores. Aquí, entre personas cuyo trabajo era tan severo como el suyo propio en Nazaret, comenzó a reunir a los primeros seguidores. Su elección no recayó sobre sabios rabinos, sino sobre pescadores sencillos, como Simón, Pedro y Andrés. Esto fue una declaración social. Su mensaje estaba dirigido no a la élite, sino al pueblo de la tierra. El segundo acto de su vida es la historia de la salida de la sombra hacia la luz deslumbrante de la responsabilidad. Recorrió el camino desde la construcción de casas de piedra hacia la construcción de una nueva conciencia humana. El silencio de Nazaret lo preparó para que su voz fuera escuchada. La prueba del desierto le dio autoridad sobre sus propias pasiones, y ahora, de pie en orilla del mar, rodeado por los primeros discípulos, Jesús de Nazaret se preparaba para iniciar una revolución que no derramaría ni una gota de sangre ajena, pero cambiaría la naturaleza misma del amor y el perdón. El mundo aún no sabía que este hombre con el rostro curtido por el viento y los ojos profundos llevaba en sí un fuego que quemaría los viejos dogmas e iluminaría el camino de la humanidad por 2 milenios por delante. El mar de Galilea, al que los habitantes locales llaman Kineret, debido a su forma que recuerda a un arpa, se convirtió en el escenario natural para el periodo más dinámico de la vida de Jesús. Este lago de agua dulce, encajado en una falla tectónica a una profundidad de más de 200 metros bajo el nivel del mar, poseía un microclima único. Las laderas basálticas de las colinas circundantes, nacidas de una antigua actividad volcánica, aseguraban al suelo una fertilidad increíble. En primavera, esta tierra se transformaba en un tapiz deslumbrante de anémonas rojas y mostaza amarilla, y el aire estaba lleno del aroma de los cítricos en flor y del aliento salado del agua. Fue precisamente aquí, lejos de la severa y jerárquica Jerusalén, donde Jesús halló el entorno ideal para la difusión de su enseñanza. El centro de su actividad fue Cafarnaúm, una próspera ciudad pesquera en la orilla norte del lago. Las investigaciones arqueológicas de este lugar nos revelan el aspecto de un asentamiento típico del siglo I. Barrios estrechos de casas construidas de tosco basalto negro, callejuelas angostas y una espaciosa sinagoga. La narración registra los detalles de la vida cotidiana de aquel tiempo. Las casas tenían techos planos de ramas y arcilla apisonada, sobre los cuales las familias dormían en las calurosas noches de verano. En el interior reinaba la penumbra, y la única fuente de luz eran diminutas lámparas de aceite. La estructura social de Cafarnaúm estaba ligada a la pesca, una industria que alimentaba no solo a la región, sino que enviaba pescado salado a los rincones más lejanos del imperio, hasta las mesas de los patricios romanos. La vida en el lago exigía un pesado trabajo físico y un profundo conocimiento de los caprichos de la naturaleza. Jesús pasaba los días en las barcas de sus discípulos, embarcaciones de fondo plano de roble y pino, capaces de albergar hasta 15 personas. El hallazgo arqueológico de la barca de Galilea de aquel tiempo confirma la severidad del oficio marítimo. Eran herramientas de trabajo, constantemente remendadas y desgastadas. La narración sigue a Jesús por las aguas del lago, cuando tormentas repentinas, causadas por el choque del aire frío de las montañas y el calor de las tierras bajas, transformaban la superficie del agua en un caldero hirviente. En estos momentos, su calma actuaba sobre los pescadores más fuertemente que su propia experiencia de muchos años. Les hablaba en su idioma, el idioma de las redes, los vientos y las capturas, transformando la rutina diaria en metáforas de la eternidad.
La fama sobre Jesús crecía no solo gracias a sus palabras, sino también gracias a fenómenos que los contemporáneos llamaban milagros. Desde el punto de vista del análisis social de aquel tiempo, sus acciones eran actos de restauración radical del hombre. En un mundo donde la enfermedad se consideraba un signo de maldición divina y la flaqueza física excluía automáticamente a la persona de la vida de la comunidad, Jesús realizaba una revolución social. Al devolver la vista a los ciegos o la capacidad de caminar a los paralizados, sobre todo los devolvía a la sociedad. Sus toques a los leprosos, personas que estaban obligadas a gritar sobre su impureza y vivir en completo aislamiento, eran actos de suprema desobediencia civil a las normas establecidas del miedo. Destruía las barreras biológicas y sociales, afirmando que la dignidad del hombre está por encima de la pureza ritual. El Sermón del Monte se convirtió en el manifiesto programático de este periodo. El lugar, tradicionalmente identificado con el Monte de las Bienaventuranzas, representa un anfiteatro natural sobre el lago. La topografía de esta ladera aseguraba una acústica ideal. La voz de una persona de pie abajo es escuchada claramente por miles de personas situadas en la colina. La narración registra esta escena. Miles de oyentes, campesinos pobres, viudas abrumadas por las deudas, tullidos y soñadores, prestaban atención a las palabras que ponían el mundo al revés. Bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran. Estos no eran llamados abstractos. Para una audiencia que vive bajo la opresión de los impuestos romanos y la dureza de las élites locales, estas palabras significaban el reconocimiento de su valor a los ojos de Dios. Jesús ofrecía una ética basada no en la fuerza, sino en la misericordia, transformando la debilidad en una fuente de poder interno. El conflicto con el establishment religioso, fariseos y escribas, maduraba en las sinagogas y en las plazas de mercado. Los fariseos eran los guardianes de la identidad nacional a través del estricto cumplimiento de la ley. En las condiciones de la ocupación romana, la letra de la ley era para ellos el único muro que protegía al pueblo de la asimilación. Jesús, en cambio, atacaba no a la ley misma, sino a su aplicación desalmada. La narración describe las disputas en la sinagoga de Cafarnaúm, donde Jesús sanaba demostrativamente en sábado, obligando a los oponentes a elegir entre la letra de la prescripción y el ser humano vivo y sufriente. Acusaba a la élite de imponer sobre las personas cargas insoportables, mientras ellos mismos no las tocaban ni con un dedo. Era el choque de dos visiones: la religión como fortaleza y la fe como un flujo de amor vivo y cambiante. El entorno social alrededor de Jesús era chocantemente inclusivo. A su mesa se sentaban aquellos a quienes la sociedad decente consideraba escoria: publicanos, recaudadores de impuestos que trabajaban para Roma y eran considerados traidores, y mujeres con reputación dudosa. Su cercanía con María Magdalena, de quien según las tradiciones expulsó 7 demonios, era un desafío a los pilares patriarcales. En Galilea, Jesús creaba el prototipo de una nueva humanidad, donde no había griego ni judío, sino solo la capacidad de compadecer. Sus parábolas, contadas junto a las hogueras o en los mercados, utilizaban imágenes comprensibles para todos: la oveja perdida, el hijo pródigo, el buen samaritano. En estas historias, Dios dejaba de ser un juez temible y se convertía en un padre amoroso que espera el regreso de sus hijos. Hacia el final del período galileo, la magnitud de su influencia comenzó a asustar no solo a los fariseos, sino también a Herodes Antipas, el gobernante de Galilea. El asesinato de Juan el Bautista fue un presagio siniestro de que el poder no toleraría la competencia por los corazones de las personas. La narración registra el momento en que la popularidad de Jesús alcanzó su punto máximo tras la alimentación de las 5,000 personas, un evento que la multitud percibió como un signo de disposición para un golpe político. La gente quería proclamarlo rey, viendo en él a un líder capaz de asegurar pan y libertad. Pero Jesús se retiró de nuevo a las montañas, a la soledad. Comprendía que su reino no se construye sobre manipulaciones políticas o violencia. La primavera galilea llegaba a su fin. Jesús era consciente de que para la confirmación definitiva de su mensaje
le era necesario dirigirse al corazón mismo del sistema, a Jerusalén. La narración registra el cambio de clima en su entorno. De una peregrinación alegre, el camino se transformaba en una expedición severa hacia los límites de la vida y la muerte. Comenzó a hablar a los discípulos sobre el sufrimiento venidero, pero ellos, cegados por su fama, no podían o no querían oír la verdad. Por delante yacía el camino hacia el sur, a través de Samaria, hacia las montañas de Judea, donde la piedra blanca de Jerusalén ya esperaba al hombre que vino para destruir el templo del antiguo orgullo y construir el templo del Espíritu resucitado. Galilea le dio seguidores y suelo. Jerusalén debía darle la cruz y la inmortalidad. El camino desde la fértil Galilea hasta las cumbres de las montañas de Judea en el siglo I representaba no solo un desplazamiento geográfico, sino una extenuante ascensión física y espiritual. La narración registra el brusco cambio del paisaje. Las rocas basálticas de Cafarnaúm y los valles Esmeralda del norte cedían gradualmente su lugar al mundo severo y monocromo de la caliza. Los viajeros debían superar un ascenso de casi 1000 metros. Desde la profunda depresión del Valle del Jordán, situada bajo el nivel del océano, hasta las brillantes alturas de Jerusalén. El aire se volvía cada vez más seco y enrarecido, y el horizonte más estricto y majestuoso. Para Jesús y sus compañeros, este camino estuvo marcado por una creciente tensión psicológica que vibraba en cada paso por los polvorientos caminos de Samaria y Judea. Samaria, situada en la ruta más corta hacia la capital, era para los judíos un territorio de profundo alejamiento. El entorno social de esta región se caracterizaba por una enemistad secular entre dos ramas de una misma fe. La narración sigue a Jesús a través de los ondulados pastizales de los samaritanos, donde él rompía conscientemente las fronteras de un aislamiento centenario. En el pozo de Jacob, a la sombra del sagrado monte Garizim, demostraba una nueva profundidad de su enseñanza al dirigirse a aquellos a quienes la Jerusalén oficial consideraba renegados. Su presencia en esta tierra hostil fue un acto de diplomacia espiritual, preparando el terreno para el mensaje universal que pronto debía resonar en los muros del templo. El acercamiento a Jerusalén fue acompañado por un evento que, en el sentido biológico y social, se convirtió en un punto de no retorno. En la pequeña aldea de Betania, situada en la ladera oriental del Monte de los Olivos, ocurrió un incidente que sacudió los cimientos de la percepción del mundo de entonces: el regreso a la vida de Lázaro. La reconstrucción arqueológica de los enterramientos de Betania de aquel tiempo los describe como cuevas excavadas en caliza blanda, con pesadas piedras circulares que cerraban la entrada. La narración registra la atmósfera de este momento: el pesado olor de la corrupción, mezclado con el aroma de los aceites, y el repentino grito de vida que rasgó el silencio del duelo. Este acto no fue solo un evento privado, fue una explosión social. La noticia sobre el hombre que venció a la muerte, a solo 3 kilómetros de la capital, alcanzó instantáneamente las salas del Sanedrín. Las autoridades comprendieron que no se trataba simplemente de un predicador galileo, sino de una fuerza capaz de destruir el orden establecido de las cosas. Jerusalén, ante la fiesta de la Pascua, se transformaba en un organismo gigantesco y pulsante. La ciudad, habitualmente poblada por 50.000 personas, se hinchaba hasta los 2 millones, debido a la afluencia de peregrinos de todo el mundo antiguo. La narración recrea este espectáculo: nubes de polvo levantadas por miles de pies, el bramido del ganado destinado a los sacrificios y el brillo dorado del templo de Herodes que dominaba el horizonte. El templo era un leviatán arquitectónico, vestido de mármol blanco y oro puro. Bajo los rayos del sol naciente, parecía la cima nevada de una montaña. Para cualquier judío, era el corazón del universo, el lugar donde el cielo tocaba la tierra. Pero para las autoridades romanas, instaladas en la fortaleza Antonia que se cernía sobre el templo, esta ciudad era un barril de pólvora listo para explotar en cualquier momento. La entrada de Jesús en Jerusalén, conocida como el Domingo de Ramos, fue una obra maestra de la dramaturgia simbólica. La narración registra la topografía de este evento. El descenso desde el Monte de los Olivos abría la panorámica hacia el Valle del Cedrón y las majestuosas murallas de la ciudad. Jesús eligió para la entrada no un caballo de guerra, símbolo del poder romano,
sino un asno joven, el antiguo signo oriental de paz y humildad. Fue el antípoda visual de los desfiles triunfales de los generales romanos. Multitudes de peregrinos galileos, que reconocieron a su profeta, cubrían el camino con mantos y ramas de palmeras datileras. El aire se sacudía con gritos de esperanza, pero el propio Jesús, mirando a la ciudad, lloraba. Veía tras este ruido festivo las futuras ruinas y comprendía que su mensaje de paz sería rechazado por la piedra y el hierro. La primera acción de Jesús en la ciudad fue el acto de la purificación del templo. No fue una manifestación espontánea de ira, sino un desafío profundamente meditado al sistema de comercialización de la fe. La narración nos traslada al atrio de los gentiles, una plaza gigantesca transformada en un ruidoso bazar. Aquí el olor del incienso se mezclaba con el hedor del estiércol, y las oraciones eran sofocadas por el tintineo de las monedas y las disputas de los mercaderes. El monopolio de la aristocracia del templo sobre el cambio de moneda y la venta de animales de sacrificio era el fundamento de su poder y riqueza. Jesús, al volcar las mesas de los cambistas, atacaba el corazón financiero del sistema. Su acto provocó la parálisis del comercio del templo y se convirtió en una declaración abierta de guerra a la cúpula saducea. En este momento, dejó de ser simplemente un maestro. Se convirtió en una amenaza directa a la estabilidad económica y política de la región. Los días siguientes estuvieron llenos de duelos intelectuales en los pórticos del templo. La narración registra los detalles de estas disputas, celebradas bajo la mirada vigilante de los guardias romanos desde lo alto de los muros de la Antonia. Cada parábola de Jesús, contada en estos días, era afilada como un escalpelo. Hablaba de los viñadores malvados, del rechazo de los invitados al banquete, del tributo al César. Sus respuestas a las preguntas provocadoras revelaban una mente que era imposible de acorralar en una trampa lógica. Separaba las esferas de influencia, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, privando así a los radicales de un motivo para la rebelión armada y a las autoridades de un motivo para el arresto inmediato. La tensión social en Jerusalén alcanzó el punto crítico. Cada aparición de Jesús en público provocaba la agitación de las masas. Los saduceos y los fariseos, que habitualmente estaban enemistados entre sí, comenzaron a unirse ante el peligro común. Necesitaban eliminarlo rápida y silenciosamente, antes de que la excitación festiva de los peregrinos derivara en un motín incontrolable. La narración sigue las negociaciones en la sombra, en la casa del sumo sacerdote Caifás, donde el cinismo del poder formulaba la doctrina fatal. Conviene que un solo hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. La conveniencia política se preparaba para sacrificar la verdad suprema. Jesús era consciente de que el lazo se estaba apretando. Sus últimas tardes transcurrían en el Monte de los Olivos, en el silencio de los huertos de olivos, desde donde se abría la vista a las luces de Jerusalén. La narración registra este contraste. La ciudad ruidosa, sumergida en la preparación para la Pascua, y la soledad del hombre que conoce el precio del sacrificio venidero. Sus discípulos, que aún esperaban una entronización terrenal y lugares de honor junto al trono, no sentían el trágico momento. Veían en él a un vencedor, y él veía en sí mismo el grano que debe morir para dar fruto. El cuarto acto de la vida de Jesús termina en el crepúsculo de la gran ciudad. El mecanismo de la traición ya había sido puesto en marcha. Judas Iscariote, decepcionado porque Jesús no se convirtió en líder de la rebelión, buscaba reunirse con representantes de las autoridades. Jerusalén se preparaba para el sacrificio de los corderos pascuales, sin sospechar que el sacrificio principal de la historia ya había entrado por sus puertas. Jesús de Nazaret recorrió el camino desde carpintero de Galilea hasta juez del propio sistema de fe. Lanzó un desafío a la piedra del templo y a la espada de Roma, afirmando que el verdadero reino se encuentra dentro del hombre. Por delante estaba la última cena. La última cena en un estrecho aposento alto que se convertiría en el prólogo de la noche de la traición y del día que partiría la historia en dos. La tarde del 14 de Nisán en Jerusalén estaba impregnada de un espeso aroma a cordero asado,
hierbas amargas y el presentimiento de una tormenta inminente. La ciudad, que habitualmente se silencia con la puesta del sol, en esta noche de Pascua pulsaba con energía de millones de personas reunidas para la celebración del Éxodo. La narración registra el entorno en la ciudad alta, un barrio de casas ricas y callejones estrechos empedrados, donde en la sombra de altos muros se ocultaba el aposento alto. Era una estancia sencilla en el segundo piso, típica de la arquitectura jerosolimitana de aquel tiempo. Paredes gruesas de caliza que protegían del calor diurno y un techo bajo sostenido por vigas de madera. Aquí, lejos del ruido de los mercados y del ajetreo del templo, Jesús y sus 12 compañeros se reunieron para su última cena conjunta, que cambiaría para siempre el código litúrgico y cultural de la humanidad. La dinámica social de este encuentro estuvo marcada por un acto de chocante ruptura de la jerarquía. En el mundo antiguo, la hospitalidad estaba ritualizada, y el lavado de los pies a los viajeros se consideraba la obligación del sirviente más bajo de la casa. La narración describe detalladamente este momento. Jesús, maestro y profeta reconocido, se quita la ropa exterior, se ciñe una toalla y toma una jarra con agua. El gesto físico, la genuflexión ante los discípulos y el contacto táctil con sus pies curtidos y polvorientos, fue un acto de suprema humildad. En un mundo donde el estatus lo determinaba todo, Jesús demostraba visualmente un nuevo modelo de liderazgo basado no en la dominación, sino en el servicio. Fue la destrucción definitiva de la idea de un rey mesánico conquistador en las mentes de sus seguidores. La comida misma estaba estrictamente reglamentada por el ritual pascual, el Seder. Sobre la mesa se encontraban panes ácimos, matzá, vino, hierbas amargas y jaroset. Sin embargo, Jesús llenó estos antiguos símbolos con un sentido nuevo y radical. La narración registra el momento de la partición del pan. En sus manos, una simple torta de harina y agua se transforma en el símbolo de su propio cuerpo, que pronto será ofrecido en sacrificio. La copa con vino se declara como el nuevo pacto en su sangre. Fue el nacimiento de la Eucaristía, el sacramento central de la futura civilización cristiana. Desde el punto de vista del análisis histórico, Jesús trasladaba el enfoque de la liberación del pueblo de la esclavitud egipcia a la liberación del alma humana de la carga de la culpa y la muerte. La intriga de la velada alcanzó su punto máximo cuando él declaró abiertamente la traición oculta entre los presentes. La partida de Judas Iscariote hacia la oscuridad de la noche se convirtió en un momento simbólico. La luz del aposento quedó atrás, y el mundo se sumergió en el espacio de las sombras y los tratos políticos. Tras concluir la cena, el grupo abandonó las murallas de la ciudad por la puerta oriental. La narración nos sigue por la empinada ladera hacia el Valle del Cedrón. Este lugar era conocido como el Valle de Josafat, un lugar de entierros y antiguas profecías sobre el juicio final. El aire aquí era más fresco y húmedo debido a la proximidad del arroyo. Se dirigían a Getsemaní, una pequeña parcela al pie del Monte de los Olivos. El nombre Gad Shemanim, traducido del arameo, significaba prensa de aceite. La realidad arqueológica de este lugar confirma la presencia aquí de huertos de olivos, con árboles cuya edad podía contarse por siglos. Los troncos nudosos y entrelazados de los olivos bajo la luz de la luna recordaban a seres petrificados por el tormento, lo que correspondía idealmente a la atmósfera psicológica de la noche. La agonía de Jesús en el huerto de Getsemaní es la historia de la extrema tensión biológica y psíquica de la naturaleza humana ante la muerte inminente. La narración registra los detalles de su estado. Se alejó de los discípulos a una distancia de un tiro de piedra y cayó en tierra. El fenómeno biológico, más tarde descrito por los médicos como hematidrosis, sudor de sangre, se convirtió en la manifestación física de un nivel de estrés desorbitado. En condiciones de presión psicológica extrema, los capilares bajo la piel estallan y el sudor se mezcla con la sangre. En el silencio del huerto, interrumpido solo por el susurro de las hojas y la respiración de los discípulos dormidos, Jesús vivía la batalla interna entre el instinto de autoconservación y sumisión. Su oración para que la copa pasara de él fue el grito de un ser vivo consciente de todo el peso del aplastamiento físico y moral venidero. El silencio de Getsemaní
fue roto por la repentina aparición de luz y ruido. La narración describe el acercamiento del destacamento, el fuego de las antorchas reflejándose en las armaduras de bronce de los romanos y en los escudos de la guardia del templo, el estruendo del metal y los gritos. No fue un arresto accidental, fue una operación coordinada del Sanedrín y las autoridades romanas, dirigida a capturar a Jesús bajo el velo de la oscuridad, evitando la indignación popular. El beso de Judas, un signo tradicional de saludo y respeto, fue utilizado como un instrumento más cínico de identificación del objetivo. En este momento, el contraste entre el mundo de Jesús y el mundo de las estructuras de poder se manifestó con extrema claridad. El intento de resistencia armada por parte de Pedro, quien sacó la espada e hirió a un siervo del sumo sacerdote, fue inmediatamente frenado por Jesús. La narración registra sus últimas palabras como hombre libre. Los que tomen la espada, a espada perecerán. Rechazó conscientemente la violencia, demostrando que su reino efectivamente no es de este mundo. El arresto de Jesús provocó un colapso instantáneo en las filas de sus seguidores. El instinto biológico del miedo resultó más fuerte que 3 años de fidelidad. Los discípulos lo abandonaron y huyeron, ocultándose en las sombras del huerto de olivos. En esta hora, Jesús de Nazaret quedó en absoluta soledad, rodeado por la fuerza hostil que lo conducía ante los jueces. El camino desde Getsemaní de vuelta a la ciudad, a la casa del sumo sacerdote Caifás, fue el camino de la privación de todos los derechos humanos. La narración sigue al convoy por los empinados escalones que llevan a la Jerusalén alta. Jesús caminaba con las manos atadas, sometido a burlas y empujones. En las salas del palacio de Caifás ya se reunían los miembros del Sanedrín, dispuestos a celebrar una sesión nocturna que violaba todas las normas del derecho judío. El entorno social de la aristocracia jerosolimitana exigía una decisión rápida para que, por la mañana, el problema del Galileo fuera entregado en manos de la justicia romana. En los calabozos del palacio, donde Jesús pasó el resto de la noche, el aire era pesado por la humedad y el olor de las antorchas. Mientras en las salas superiores se llevaba a cabo el interrogatorio, en el patio ocurría el drama de la negación de Pedro. La narración registra esta fractura psicológica. El hombre que juró lealtad hasta la muerte niega 3 veces al maestro bajo la presión del miedo y las sospechas de los criados. El canto del gallo al amanecer se convirtió en una señal sonora del inicio de un nuevo día. El día en que Jesús debía enfrentarse a la fría lógica de Poncio Pilato y al metal incandescente del azote romano. El quinto acto de su vida es la historia de la transición de la creación activa a la aceptación pasiva del sufrimiento. En el aposento alto estableció la ley del amor. En Getsemaní venció su miedo, y en la casa de Caifás encontró el odio con la dignidad de una grandeza silenciosa. Pasó por la agonía de la carne y la traición de los allegados sin cambiar ni una sola palabra de su enseñanza. Jerusalén se despertaba, preparándose para la fiesta, sin saber que en los calabozos de sus palacios ya se decidía el destino del tiempo mismo. Por delante estaba el camino al pretorio, donde la sombra de la cruz ya había comenzado a posarse sobre los polvorientos pavimentos de la gran ciudad. El amanecer del viernes 15 de Nisán en Jerusalén estuvo privado de serenidad festiva. Mientras los barrios de la ciudad se llenaban del humo de los fogones pascuales, la cúpula política y religiosa de Judea finalizaba la preparación jurídica para la eliminación definitiva de Jesús de Nazaret. La narración de este periodo registra el traslado del arrestado desde la casa de Caifás hacia el pretorio, la residencia del procurador romano Poncio Pilato. Las disputas arqueológicas hasta hoy conducen a 2 posibles ubicaciones de este lugar, o bien la fortaleza Antonia, que se cernía sobre el templo, o bien el antiguo palacio de Herodes el Grande en la parte occidental de la ciudad. En cualquier caso, era un espacio de poder romano absoluto. Macizas piedras talladas, pórticos estrictos y el estruendo de las cáligas de los legionarios patrullando las terrazas. Poncio Pilato, representante del orden ecuestre, se encontraba en Jerusalén solo para mantener el orden durante una festividad explosiva. Su perfil social, un funcionario pragmático y duro que despreciaba las sutilezas religiosas judías, pero temía los disturbios masivos.
La narración describe el choque jurídico de dos sistemas. El Sanedrín acusaba a Jesús de blasfemia, lo cual no tenía peso en el derecho romano. Por ello, la acusación fue transformada rápidamente en una política. La pretensión al título de rey de los judíos, lo que a los ojos de Roma significaba traición al Estado, crimen laesae majestatis. El contraste entre el prisionero extenuado y privado de sueño y el pulcro procurador en una toga Blancanieves, sentado en la silla del juez, el Litostrotos, subrayaba el abismo entre el mundo del espíritu y el mundo del imperio. La intriga del proceso se agravó con la intervención de Herodes Antipas, el gobernante de Galilea, quien también se encontraba en Jerusalén. Pilato, intentando evitar la responsabilidad, envió a Jesús ante él. La narración registra la atmósfera en el palacio de Antipas. Era un entorno de curiosidad ociosa y cinismo. Herodes esperaba del taumaturgo Galileo una distracción, pero se enfrentó a un silencio absoluto y majestuoso. Este mutismo de Jesús ante el rostro del poder capaz de privarlo de la vida fue un acto de suprema superioridad psicológica. Herodes, decepcionado y enfurecido, devolvió al prisionero a Pilato, vistiéndolo con una ropa blanca en señal de burla. Los tormentos físicos que siguieron al regreso al pretorio se describen con precisión biológica. La flagelación romana, flagelatio, no era simplemente un castigo, era un procedimiento que llevaba al hombre al borde de la muerte. La narración registra los detalles. El uso del látigo llamado flagrum, en cuyos extremos de las correas de cuero estaban unidas bolas de plomo y huesos afilados. Cada golpe desgarraba el tejido muscular, provocando una abundante pérdida de sangre y un choque hipovolémico. La fisiología del sufrimiento de Jesús fue complementada por la humillación psicológica por parte de los legionarios. La corona de espinas, tejida probablemente de ramas espinosas de Sisyphus spina Christi, fue clavada en la piel de la cabeza, rica en terminaciones nerviosas, provocando un dolor insoportable y una hemorragia abundante que inundaba el rostro. Si no se deleche homo, he aquí el hombre, se convirtió en el momento de extrema tensión social. Pilato sacó al ensangrentado Jesús al balcón, esperando que la vista de su sufrimiento saciara la sed de la multitud. Pero el entorno social de Jerusalén aquella mañana estaba sometido a las leyes de la psicología de masas y la manipulación. La aristocracia del templo dirigió hábilmente la agitación de los peregrinos contra el profeta. La elección entre Jesús y Barrabás, un rebelde radical, fue la elección entre el camino de la paz y el camino de la violencia. La multitud eligió la violencia. Al lavarse las manos, Pilato realizaba no solo un gesto higiénico, sino un acto formal de renuncia a la justicia en favor de la estabilidad política. La sombra de la cruz se convirtió en la realidad definitiva. El camino al Gólgota, conocido como la Vía Dolorosa, representaba una ruta física y paisajística de sufrimiento. La narración sigue a Jesús a través de las calles estrechas y empinadas de Jerusalén. No cargaba con la cruz completa, sino solo con su travesaño, el patíbulum, que pesaba unos 40 kilogramos. El peso de la madera sobre los hombros heridos, el polvo, el calor y la hostilidad de la multitud conducían al agotamiento total de las fuerzas. La fisiología del momento registra las caídas del prisionero bajo el peso de la carga, hasta que los soldados obligaron a Simón de Cirene a ayudarlo. El Gólgota, el lugar de la calavera, se encontraba fuera de las murallas de la ciudad. La realidad arqueológica describe este lugar como una cantera de caliza abandonada, cuyos salientes recordaban el contorno de una calavera. Era un lugar de desecho de vidas humanas, impregnado del olor de la muerte y el miedo. El procedimiento de la crucifixión fue la cumbre del pensamiento de ingeniería de Roma en el campo de la tortura. La narración describe la mecánica del proceso. Las manos de Jesús fueron clavadas al travesaño con largos clavos de hierro, hincados no en las palmas, que no habrían soportado el peso, sino en las muñecas, entre los huesos del antebrazo. Esto provocaba daños en el nervio mediano, desencadenando ataques de dolor insoportable comparables a descargas eléctricas. Luego, el travesaño fue elevado sobre un poste vertical. Los pies fueron clavados a un soporte o directamente a la madera. La realidad biológica de un hombre crucificado es la lucha por cada inspiración. Para expirar, Jesús tenía que erguirse sobre los pies clavados, lo que intensificaba el dolor en las manos y la espalda.
La causa principal de la muerte en la crucifixión era la asfixia, sofocación, causada por el sobreesfuerzo de los músculos pectorales y de insuficiencia cardíaca. La narración registra los detalles de una agonía de 6 horas, la sed provocada por la pérdida de sangre y la fiebre, y las 7 últimas frases pronunciadas por Jesús desde la cruz, desde el perdón a los verdugos hasta la entrega del Espíritu a Dios. Su presencia en el Gólgota, entre 2 ladrones, fue el acto final de su autoidentificación con lo más bajo de la humanidad. El contexto social y natural de la muerte de Jesús está marcado por fenómenos que los contemporáneos percibieron como una protesta cósmica. Cerca del mediodía, el cielo sobre Jerusalén se cubrió de una densa bruma. Fuentes históricas mencionan un eclipse inusual o una tormenta de polvo. La oscuridad que envolvió el Gólgota creaba una atmósfera de silencio apocalíptico. La narración registra el momento de la muerte, un grito fuerte y la parada definitiva del corazón. Datos arqueológicos y textos informan sobre un terremoto que llevó al rasgado del macizo velo del templo, que separaba el lugar santísimo. Para Jerusalén, esto fue la destrucción de la frontera entre lo divino y lo humano, el colapso simbólico de la antigua jerarquía. La conclusión del camino biológico de Jesús fue registrada por un centurión romano quien, contra las instrucciones, atravesó su costado con una lanza. El detalle fisiológico, la salida de sangre y agua, indica una pericarditis, acumulación de líquido alrededor del corazón, o una pleuresía, lo que confirma el hecho de la muerte por agotamiento físico y psíquico. La tarde del viernes trajo el silencio. La narración sigue a José de Arimatea, un miembro rico del Sanedrín, quien obtuvo el permiso para retirar el cuerpo. El entierro apresurado en una tumba de roca nueva, no lejos del Gólgota, fue dictado por la llegada del sábado. El 6º acto de su vida es la historia del aplastamiento absoluto de la materia. El carpintero de Nazaret terminó su camino terrenal en una tumba ajena, cerrada por una pesada piedra. Roma consideraba el problema resuelto, el Sanedrín el triunfo completado, y los discípulos la esperanza muerta. Pero precisamente en este silencio sepulcral, entre el olor a mirra y aloe, la historia de la humanidad se detuvo en su punto más bajo, preparándose para el salto que anularía la finitud biológica misma del ser. El Gólgota no fue el fin, sino el fundamento sobre el cual el tiempo comenzó su nuevo conteo. El sábado que siguió a la ejecución en el Gólgota se convirtió para Jerusalén en un tiempo de un silencio opresivo y antinatural. El entorno social de la ciudad estaba paralizado. Para los partidarios del antiguo orden, el asunto estaba terminado. Para los discípulos de Jesús, la esperanza se había convertido en catástrofe. La narración registra la situación en la ciudad alta, donde tras puertas cerradas se ocultaban aquellos que apenas ayer soñaban con tronos en un nuevo reino. El estado psicológico del grupo se caracterizaba por un profundísimo choque postraumático y un miedo biológico por su propia vida. Los sellos romanos en la pesada piedra que cerraba la entrada a la tumba de roca de José de Arimatea y la guardia apostada eran símbolos materiales de la definitividad de la muerte. En aquel sábado, parecía que la historia del carpintero de Nazaret estaba terminada, y pronto se convertiría solo en una línea olvidada más en las crónicas de la provincia rebelde. Sin embargo, la mañana del primer día de la semana trajo un evento que la ciencia arqueológica e histórica todavía analiza como la explosión informativa más potente en la historia de la humanidad. La narración registra la topografía del momento. El crepúsculo antes del amanecer en el huerto cerca del Gólgota, el olor de la tierra húmeda y el rocío en las hojas de los olivos. Varias mujeres del entorno de Jesús, guiadas por el antiguo instinto del cuidado de los muertos, se dirigieron a la tumba con aceites aromáticos. El hallazgo de la tumba vacía se convirtió en un punto de absoluta singularidad. El pesado bloque de caliza había sido desplazado, y dentro de la cueva quedaron solo las vendas de lino. El sudario que conservaba la forma del cuerpo, pero privado de su presencia física. No fue el robo del cuerpo que suponían las autoridades. Fue la desaparición de la propia entropía biológica. El fenómeno de la resurrección de Jesús se describe no a través de visiones místicas,
sino a través de la transformación radical de sus seguidores. La narración sigue los cambios en la psique de los discípulos. De un estado de completa desmoralización pasaron, en cuestión de pocos días, a un estado de convicción fanática e intrepidez. La serie de encuentros con el Maestro resucitado, en los caminos que llevan a Emaús, en las orillas del lago de Tiberíades y en el mismo aposento alto de Jerusalén, borró la frontera entre lo posible y lo imposible. Jesús se presentaba ante ellos no como un fantasma, sino como una realidad física de un nuevo orden, capaz de ingerir alimentos y al mismo tiempo superar los límites de la materia. Estos eventos se convirtieron en el fundamento biológico de una nueva fe. Si la muerte ha sido vencida, entonces cualquier amenaza terrenal, incluyendo el poder de Roma, pierde su autoridad sobre el hombre. El contexto social del siglo I contribuyó a la vertiginosa difusión de esta noticia. El Imperio Romano, con su impecable sistema de caminos, un espacio económico único y el dominio del idioma griego, koiné, se convirtió en la infraestructura ideal para la nueva religión. La narración registra la expansión geográfica. Desde los estrechos callejones de Jerusalén, la noticia sobre Jesús fluyó por las arterias del imperio, a Antioquía, Alejandría, Éfeso y finalmente a la propia Roma. La filosofía radical del amor propuesta por Jesús resultó ser más fuerte que las legiones de hierro. En una sociedad donde la vida de un esclavo o de un pobre no valía nada, su afirmación sobre el valor absoluto de cada alma se convirtió en dinamita social. Las comunidades cristianas comenzaron a crecer como un micelio, uniendo a ricos y pobres, a griegos y judíos, a hombres y mujeres. El legado intelectual de Jesús comenzó a remodelar la estructura misma del pensamiento humano. Su rechazo a la venganza y el concepto del perdón a los enemigos se convirtieron en un salto evolutivo para la especie Homo sapiens. Durante los siglos siguientes, su enseñanza formó el código ético de la civilización occidental. La narración analiza este proceso: el surgimiento del concepto de los derechos humanos, la aparición de los primeros hospitales y universidades, el cambio de actitud hacia los niños y las mujeres. Todo esto fue consecuencia directa de la predicación galilea. El nombre de Jesús se convirtió en el eje central alrededor del cual giraba el arte, la arquitectura y la música de Europa. Las catedrales góticas, los lienzos de Leonardo y Rembrandt, las misas de Bach, todo esto son intentos de la humanidad por registrar el reflejo de aquella luz que los discípulos vieron en la tumba vacía. A escala biológica e histórica, Jesucristo realizó un reinicio del tiempo. Nuestro calendario, que divide las épocas en antes y después, es un recordatorio constante de este hecho. Incluso en el siglo XXI, en la era de las tecnologías digitales y la conquista del espacio, su figura sigue siendo la más discutida e influyente. La arqueología continúa buscando confirmaciones de su camino, investigaciones en la iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén, el estudio de la sábana santa de Turín con ayuda de los más recientes métodos de análisis de ADN y espectrometría de masas, excavaciones en Magdala y Cafarnaúm. Todo esto testifica el inagotable interés de la ciencia por la personalidad del Nazareno. Dejó de ser simplemente un personaje histórico y se transformó en una constante cultural del planeta. El balance filosófico de su vida consiste en la propuesta de un nuevo paradigma de existencia. Jesús demostró que la debilidad puede ser fuerza y el sufrimiento voluntario un camino hacia el triunfo. Sus parábolas continúan sirviendo como brújula moral para miles de millones de personas. En un mundo que depende cada vez más de los algoritmos y la inteligencia artificial, su énfasis en la autenticidad de la presencia humana y la profundidad de la compasión resuena con más fuerza que nunca. Enseñó a la humanidad a mirar a los ojos de la muerte sin desesperación, transformando el fin del ciclo biológico en el inicio de una infinitud espiritual. La narración concluye con una mirada a la Jerusalén contemporánea. La ciudad de piedra blanca sigue en pie sobre las colinas, recibiendo a millones de peregrinos. Bajo las bóvedas de la iglesia del Santo Sepulcro, en el estrecho edículo, millones de personas continúan buscando la respuesta al mismo enigma que las mujeres en la mañana del primer día de la semana. Jesús de Nazaret se fue de este mundo sin dejar ni una sola reliquia material, excepto su palabra, que resultó ser más sólida que la piedra
y más duradera que los imperios. Su expedición a lo profundo del corazón humano no ha terminado. Continúa en cada acto de misericordia, en cada intento del hombre por superar el egoísmo y en cada búsqueda de sentido entre el caos del universo. Hace 2000 años en Judea se detuvo el corazón de un hombre, pero en ese mismo instante comenzó el latido del corazón de una nueva civilización. Desde el banco de carpintero hasta el Gólgota, desde la sombra de Herodes hasta la luz de la resurrección, el camino de Jesucristo se convirtió en la mayor odisea del espíritu. No abrió nuevas tierras, sino una nueva profundidad dentro del propio hombre. Su historia nos recuerda que la verdadera grandeza se mide no por cuántas personas te sirven, sino por a cuántas personas serviste tú. La luz de la primavera galilea continúa atravesando la oscuridad de los siglos, prometiendo que incluso en el huerto más frío de la muerte, un día puede llegar una mañana que anule todas las tristezas y devuelva al mundo su armonía perdida.